Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol y por otras vías alternativas con las cuales usted puede hacer conexión con nosotros para toda la República Dominicana. Estamos también en el 75 de Altiz a través de Bebeto TV y en el 108 de Claro. En esas dos vías, además del Canal 6, el Canal del Sol, también para todos los dominicanos en la ciudad de Nueva York tenemos dos alternativas en la cajita de Amazon que usan con mucha frecuencia los dominicanos en los Estados Unidos. En la cajita de Amazon estamos en el 653 y también estamos en el 644. En esas dos vías podamos hacer esta conexión día tras día con esta oferta alternativa que es el matutino del país, que esta vez recibe a nuestro primer invitado, que lo es el ingeniero Johnny Pujols, quien es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y yo decía fuera de cámara que es uno de los nuevos talentos que en el ámbito político comienza a presentar sus credenciales y comienza a a imprimir su sello de joven talentoso que está dispuesto a abrirse el camino en este proceso de transferencia de mando que está llamado a realizarse en los próximos años con respecto al nuevo talento político, con respecto a los viejos que deben irse ya recogiendo. Buenos días, Yori. Un Buenos placer días, que estés acá Francis. con nosotros. Para mí siempre un gran honor estar aquí. ¿Cómo está todo? A propósito de ese nuevo ingrediente en el sector político que se está dando con nuevos rostros, con nuevas figuras, ¿cuál es tu percepción sobre ese movimiento que es evidente que se está dando? Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo, en el mismo PRM hay un desplazamiento de gente joven haciendo política con perspectiva, David Collado, Yayo, en Aguana, y otros prominentes, la misma Carolina, tiene una participación política con bastante éxito. Abel Martínez de otra Abel generación Martínez también. también es uno de los nuevos ejemplares en el ámbito político. Sí, claro. Bueno, yo creo que como usted dice, eso es algo necesario. En las organizaciones políticas siempre se da un relevo en la medida en que están vivas esas organizaciones. En el PLD, pues eso también se ha venido dando. Lo que ocurre es que normalmente este tipo de procesos de transición se dan en periodos de tiempo, o sea, no es algo que ocurre de un momento a otro Ya. por la misma sobrevivencia de las organizaciones, sino que se lleva un par de etapas. Yo entiendo que he sido fruto de eso y lo digo Sí. con mucha humildad. El partido me ha dado la oportunidad de crecer. Yo comencé a militar hace 20 años en el PLD, cuando estaba en el movimiento estudiantil, y he tenido la oportunidad de desarrollar mi talento, de aprender también, porque hay mucho que aprender del liderazgo de nuestro partido, de los fundadores incluso de nuestro partido. Y ese mismo proceso hemos visto que se está dando en otras organizaciones y qué bueno porque la sociedad va demandando naturalmente ese relevo. Hay una generación que no es la mía, que es la de los jóvenes actuales, que tienen entre 20 y 25 años. Hay mucha indiferencia, en algunos casos hay apatía o rechazo por la actividad política. Y yo creo que los que somos un poquito más jóvenes, que al mismo tiempo tenemos tiempo militando en la política, pues podemos dar una cara distinta y podemos invitar a esa gente a que se integre, porque definitivamente la democracia es la única vía para nosotros promover transformaciones importantes y duraderas para la gente. Ariel Jiménez Con también Ariel es Jiménez. otro Con Ariel de los Jiménez, jóvenes talentosos del PLD. de la República Dominicana. Sí. Juan Ariel Jiménez es alguien para que todos los dominicanos nos sintamos orgullosos. Sí. Profesor de Harvard. Sí. De economía, además una persona brillante, un militante comprometido de nuestro partido. Así es. Para mí es un orgullo poder militar con él y ser parte del mismo organismo. Pues Johnny, comencemos por lo último que se ha estado manejando, la locución del mandatario de Luis Abinader, lo bien presentada, lo efervescente que por momentos se tornó. ¿Cuál es tu percepción con respecto a cada uno de los aspectos, los básicos, por supuesto, que planteó y esgrimió el presidente Luis Abinader en esa presentación de memoria en el Congreso Nacional? Bueno, lo primero es que esta sería la última presentación de memoria de esta gestión, ¿verdad? De este cuatrienio, por lo menos. Sí, de esta gestión, porque la gestión termina en agosto. En agosto 16. Entonces, el próximo febrero le corresponde a la siguiente gestión, no importa quién sea el presidente. Así es. Sea el mismo presidente Luis Abinader, sería otra gestión, ¿verdad? Ahora, yo le puedo decir algo. Cuando uno analiza el discurso, el 70% del contenido, el 60-70% del contenido seguían siendo promesas para un presidente para una gestión que está cerrando
decir lo que va a hacer implica una proyección electoral, es decir, el presidente está dando un discurso reeleccionista. Y lo quiero decir así con datos porque cuando uno lo dice en el aire, pues te van a decir que eso es lo que siempre se ha dicho, que la oposición siempre ha dicho eso de los presidentes cuando hacen la rendición de cuentas. Pero es que en este caso, con precisión, uno puede encontrar todas las vamos a hacer, estamos planificando, ya se iniciará, que en realidad son promesas. Son promesas. Incluso cuando se habla, por ejemplo, de algunas obras como la carretera del Ámbar, una promesa vieja incluso, porque se ha dicho en varias rendiciones de cuentas del presidente Abinader. Vimos muy pocas realizaciones para una gestión que además ha recibido un apoyo financiero muy importante, más de 30.000 millones de dólares en préstamos, y el interés de sustituir la realidad que viven los ciudadanos dominicanos con percepción, con un discurso político desde la rendición de cuentas. Y eso se refleja en cosas como, bueno, cuando el presidente dice que nosotros somos el tercer país con el más alto ingreso mínimo, cuando en realidad somos el tercer peor país, solo detrás de Argentina y Venezuela. Así es. O cuando, de hecho, aquí se ha explicado eso, lo han explicado varias personas. Nosotros hemos tenido un aumento de la canasta básica de más de 9.000 pesos y los ingresos han aumentado en 4.000 pesos promedio, el salario mínimo. Entonces todavía a la gente se le ha sacado más de 5.000 pesos de los bolsillos a cada dominicano, que ya no puede acceder a la alimentación. Y si uno habla de clase media, pues peor, porque el uso de la tarjeta de crédito aumentó drásticamente. Eso salió en titulares del año pasado. Pero precisamente para la compra de alimentos, para la adquisición de alimentos. O sea, que estamos viendo un país mucho más deteriorado en términos de la calidad de vida de sus ciudadanos, sin hablar de los servicios públicos, del 911, del aumento de la mortalidad materno y de la mortalidad infantil, con escándalos tan graves como los que se vieron el año pasado, del aumento de la tasa de homicidios, que pasó de 9.57 en el 2019 a 13. Y yo quisiera, Francis, que usted me permitiera explicarle qué es lo que eso significa, porque a veces la gente no sabe. Sería bueno, tienes todo el tiempo. 9.57 por cada 100.000 habitantes a 13 implica, por cada 100.000 habitantes, 4 personas más por cada 100.000 habitantes de un país de 10 millones de personas. Son 400 personas más que mueren gracias o como consecuencia de la política de seguridad ciudadana del gobierno. A pesar de que el presidente de la República, cuando se juramentó o en campaña, había prometido que en 2 años se iba a reducir la criminalidad y la delincuencia a la mitad, y en realidad lo que hemos visto es que ha aumentado en un 30%. Y a pesar del auspicio de una reforma policial que tampoco... Que nosotros no vemos no se ha podido ver resultados. Exactamente cuál es el resultado. No hay un impacto, la gente no se siente hoy más segura que antes, sino más insegura. Sí. Bueno, a grandes rasgos esa es la realidad del discurso. Nosotros lo que vimos fue un discurso vacío, un discurso cargado de promesas y además con imprecisiones para no decir mentiras, porque se ve mal que uno le diga mentiroso al presidente de la República, y además porque uno sabe que muchos de esos datos se preparan en los ministerios, no necesariamente lo hace el presidente. ¿Y cómo se explica eso, Johnny, que ese panorama que tú estás planteando se contraste con los resultados del último torneo comercial para elegir los alcaldes y regidores, y que le fuera también al Partido Revolucionario Moderno? Sí, bueno, nosotros hemos... Al presidente, básicamente, que agarró todas esas candidaturas de su partido y se la tiró al hombro. Sí, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer aquí es felicitar y reconocer a todos los candidatos de la oposición. En el caso de los candidatos del PLD, nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que hicieron, porque ellos fueron a la arena a pelear contra el gobierno. Ellos no se estaban enfrentando con el candidato alcalde del PRM en su comunidad. Ellos se estaban enfrentando contra el gobierno. Y uno veía camiones del Plan Social parados al frente de la casa de los candidatos. El presidente de la República había dicho que las fundas se habían descontinuado, pero es mentira. Las fundas no le están llegando a la gente que la necesita porque se la están dando a los dirigentes de su partido. Y nosotros, hay videos que han circulado en las redes sociales de camiones del Plan Social detenidos al frente de la casa de candidatos o de dirigentes del PRM, precisamente para la gestión electoral.
cada uno de los candidatos de la oposición tuvo que enfrentarse con un funcionario del gobierno que fue asignado específicamente a ese territorio. Y cuando digo un funcionario, quiero decir la institución pública que él encabeza, que fue asignada para eso. Aquí se gastó una cantidad impresionante de dinero público para promover a los candidatos del oficialismo y para garantizar su elección. Y el presidente básicamente lo admite cuando dice que en un año electoral el déficit fiscal va a estar dentro, se ha salido de lo establecido por muy poco. Pero ¿por qué hay que hablar de déficit fiscal en año electoral? Se supone que eso no tiene que ver con que el año sea electoral. Es precisamente porque se gasta dinero público en las elecciones. Por otro lado, nosotros denunciamos compra de cédulas masivas, una abstención irregular, que si bien el promedio podría ser un poquito más alto de lo tradicional, sigue siendo la más alta históricamente, la realidad es que en las grandes ciudades esa abstención alcanzó incluso el 70%. Y uno se pregunta cuál es el nivel de legitimidad de quien ha sido electo con la mitad del 30% del electorado, un 15, un 16% de los ciudadanos son los que están votando por los alcaldes, por los regidores, por los directores en ciudades importantes. En ese esquema, pues el gobierno encontró oportunidad para imponer a sus candidatos. Pero ustedes no previeron, como partidos de oposición, no debieron haber previsto que el gobierno iba de alguna manera a volcar toda esa potencialidad que tiene como funcionarios públicos, como dominante del escenario público. Yo creo que fuimos ingenuos como oposición. Evidentemente. Muy ingenuos, porque de hecho aquí siempre se ha visto, es parte de la cultura política dominicana, no digo que esté bien, pero siempre se ha visto gente que hace bellaquería, que instala una carpa al lado de un recinto, y además porque son 400 elecciones, no es una elección nacional, aunque parezca eso, son 400 elecciones. En cada uno de los territorios están eligiendo un candidato diferente y la realidad es muy distinta. Incluso hay lugares donde los partidos predominantes no son los tres que nosotros conocemos, sino que son otros. Así mismo es. Entonces, sin embargo, a pesar de que eso había ocurrido marginalmente, lo que nosotros nunca habíamos visto, nunca, y nosotros gobernamos por 20 años, es que en todos los recintos electorales hubiera una carpa de un solo partido, con una mesa, con una hielera, con silla, con todas las facilidades para que operara un comando de campaña ilegal luego de que se cerrara el plazo electoral. Que ocurriera marginalmente, probablemente, pero que ocurriera sistemáticamente en 17,000 recintos, sin que faltara en un solo, Francia, en un solo no faltó. ¿Cuánto cuesta una carpa de esas? 100,000 pesos. Aquí habían 17,000 recintos. ¿Cuánto es eso? 400 millones de pesos. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Puede un candidato a un distrito municipal poner en cada uno de los recintos una carpa de ese tamaño? Sí. No, o sea, evidentemente nosotros no habíamos visto algo similar. Bueno, pero ahora, nosotros tampoco nos sentimos mal. Nosotros nos sentimos bien del desempeño que tuvo el PLD. El PLD es la segunda fuerza. Eso está demostrado electoralmente. Se despeje esa duda porque en muchos momentos se quiso decir o se quiso vender la idea, la percepción de que el PLD estaba en un tercer lugar. Y eso se desmontó, se acabó esa discusión. En un lejano segundo lugar. No llegaron. Conforme a ese sondeo, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa... A esa muestra del proceso eleccionario. Lo que pasa, Francia, es que, miren, las elecciones municipales no son igual que las presidenciales. Eso es verdad. En el 2002 el PRD se llevó todas las alcaldías y direcciones, y en el 2004 nosotros éramos gobierno. En el 2016 nosotros nos llevamos todo, y en el 2020 no éramos gobierno. Porque en realidad las elecciones municipales obedecen a particularidades locales también. O sea, hay muchos elementos que hacen de la elección municipal mucho más fácil para el gobierno aventajar a la oposición, por la cantidad de recursos que se invierten, por muchas razones, incluyendo el hecho de que una elección municipal en un escenario de 3 partidos se gana con 5 votos. Así es, realmente es así. Te habla de compra de cédula y la gente dice, eso puede tener un impacto en un colegio electoral donde están llamadas 400 personas a votar y hay una abstención del 50%, votan 200. Sí. El que saca 80 votos ganó, el que se lleva 10 cédulas para que no voten, ganó también, porque hay un más fácil manejo de cualquier alteración, evidentemente, pero ustedes debieron haber supuesto una serie de situaciones que se iban a registrar, porque es histórico eso. Sí, yo creo que la oposición tiene que hacer un rol un poco más activo, una crítica que no me hago a mí mismo, a nuestro partido y a los demás partidos de oposición.
nosotros tenemos que ser un poco más enérgicos, exigiéndole a la Junta garantía de que ese tipo de cosas no se van a dar. No, Porque, y vigilando como parte interesada del proceso como tal. porque aquí hubo un error, una alteración en la boleta electrónica de 18 municipios en el año 2020. Sí. De 18 municipios. El país tiene 158 municipios, 236 distritos municipales, 400 territorios. Sí. Y hubo un error en 18 municipios. Y el presidente Luis Abinader, como opositor, llamó al presidente de la Junta y obligó a este país a suspender las elecciones en los 400 territorios. Y si no, casi estaba llamando a una rebelión, a una guerra civil. Yo creo que también hay que empantalonarnos y pedirle a la Junta que se ponga a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo se preparan ustedes para lo que viene? Ya lo que pasó, pasó, lamentablemente, y además no aprovecharon la coyuntura, el momento. Y el triunfo fue tan arrollador que no creo que hubiera muchas posibilidades de poder salir ganancioso de cualquier mecanismo de protesta. Sí. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el venidero torneo que pinta diferente? Primero, yo no creo que eso sea un triunfo. Yo aspiro que cuando el PLD hable de triunfo, no hable de triunfo con un 70% de abstención y en unas condiciones tan irregulares. Para mí eso es asqueante. Ahora, nosotros nos estamos organizando en torno al bloque opositor de Rescate RD. Usted vio que ya nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, hizo el anuncio de la ampliación de candidaturas a senadores donde vamos a ir unificados. Inicialmente eran unas 14 senadurías, unos 14 territorios de los 32 que tiene el país. Y eso se ha ampliado actualmente a 25 senadurías. Eso le da una robustez a la alianza y permite que ahora todos los trabajos se hagan mancomunadamente, son mucho más fuerzas en cada provincia enfrentando al gobierno y a los candidatos del gobierno. Yo creo también que aquí hay una oportunidad para mejorar nuestra democracia. En ningún escenario es bueno que el Congreso tenga tan baja calidad. Yo creo que nosotros pasamos de un Senado de muy alta calidad, que era el que teníamos en las décadas pasadas, a un Senado de una calidad inferior. Y lo digo, puedo poner muchos ejemplos. El caso de Monteplata, para mí es un retroceso. Uno ni siquiera sabe cómo se llama el senador de Monteplata. Y sin embargo tenía un buen senador, que era Charlie Mariotti. Entonces, incluso la calidad del debate, de la discusión en el Senado, es muy inferior a la que se tenía inicialmente. Claro, uno tampoco pretende cuestionar la decisión soberana del pueblo dominicano, pero lo que quiero es hacer el llamado precisamente a que la gente también vea la calidad de quien lo va a representar. Así es. Porque eso es muy importante y es parte de la imagen de nuestro país. Yo entiendo que nuestro país tiene un gran desafío en este proceso electoral de mayo. Precisamente por lo que acaba de ocurrir en febrero, es que tenemos el deber de organizar las tropas adecuadamente. Por eso esta semana que acaba de iniciar, nosotros hicimos una asamblea el lunes en la Casa Nacional del Partido, que fue encabezada por nuestro candidato presidencial, con todos los candidatos a alcalde. Todos los candidatos a alcalde que tuvo el partido, unos 250 candidatos. Básicamente, esa gente son las que van a encabezar la pelea y ya saben con qué se van a enfrentar. Y además tienen dolor porque muchos de ellos se les quitó, se les arrebató la posibilidad de ganar. Tú sabes, Johnny, que hay mucha gente que ha estado reclamando la unidad de ambas fuerzas, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, desde el principio mismo del proceso, que debieron ir unidos desde el mismo incluso proceso anterior. Y ahora han estado volviendo a reclamar sobre esa participación. A mí me parece que la individualidad fortalece la competencia y que eso hace más viable y posible que el presidente pueda irse en la primera vuelta. ¿Cómo lo visualizaron ustedes? ¿Por qué determinaron finalmente ir independientes? Bueno, usted se refiere al nivel presidencial. Al nivel presidencial, exacto. Ok, sí, bueno. Mire, lo que sucede, es básicamente donde está la principal atención de gran parte de la ciudadanía. Sí, porque este es un país presidencialista. Sí, por ejemplo, el nivel de abstención que se vio en las municipales, nosotros aspiramos, estamos confiados en que no se va a ver en las presidenciales. Y por lo tanto, ese voto opositor, ese voto que se abstuvo, que es generalmente opositor al gobierno, pues va a participar. Mire, lo que sucede es que desde los años 90 aquí no teníamos un escenario de 3 partidos. Sí, en los 90 habían 3 partidos. Y cuando usted tiene escenario de 3 partidos, el electorado es muy
difícil que un solo partido conquiste el 50% de los electores. Muy difícil, porque no se polariza el electorado, no se divide en dos partes, sino está repartido en tres partes. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted unifica dos de esas fuerzas a nivel presidencial, usted suma simpatías, pero también usted suma rechazos. Eso significa que gente que milita en el PLD, pero que tal vez quiere tener su propio candidato presidencial y que no se motivaría con otro, tal vez no participe. Y viceversa. Exacto. Si fuera el candidato de otra organización que tendría que asumir el PLD. Entonces, esa gente, ¿a dónde se iría? O a la abstención o apoyaría a Luis Abinader. Dudo que apoye a Luis Abinader, pero podría irse a la abstención y facilitaría una primera vuelta. Aquí hay un ejemplo, el único ejemplo de segunda vuelta, que fue lo que ocurrió en el año 1996. Y se dio precisamente porque no hubo una alianza de primera vuelta. Las organizaciones... Pero las tres fuerzas políticas de entonces, Johnny, eran tres fuerzas políticas consolidadas. Sí. No eran tan Sí, la época es distinta. Muy distinta, y eran tres fuerzas, el PLD con una presencia permanente y un proceso combativo permanente, un PRD sólido y un partido reformista por demás bien establecido. Eran tres fuerzas consolidadas. Sí, ahora yo siento que las tres fuerzas no están tan bien distribuidas o tan equitativamente distribuidas. Tenemos a un PRM sólidamente establecido. Pero no olvidemos que el doctor José Francisco Peña Gómez tenía un 47, un 45. Un 45 seguro, sí. Solo. Sí. Entonces, fue contra eso. Sí. Y aún así en ese escenario, y la figura que era, y aún así en ese escenario, sí, pues se pudo construir. Lo que le quiero decir es que normalmente cuando se va a ese tipo de proceso, es más fácil garantizar forzar la segunda vuelta, sí, garantizarla de esa manera. Las alianzas posibles, cuando hay tres partidos, son alianzas de segunda vuelta, y esa alianza que es posible es la que hemos construido. Está firmada. El partido que clasifique va a recibir el apoyo de los partidos que no clasifiquen en la primera vuelta. Y aquí hay una segunda vuelta planteada. El presidente Luis Abinader, nosotros hacemos encuestas y ellos pueden publicar todas las encuestas que quieran. Nosotros sabemos, el presidente Luis Abinader no marca 40%, alrededor del 40% desde el año pasado. No es posible que alguien gane en primera vuelta con eso. No es casual tampoco que haya habido voces del oficialismo queriendo modificar la Constitución para que se pueda ganar con 40%. No sé si usted lo llegó a oír. Sí, por supuesto. Pero es por eso, es porque ellos tienen la medición y saben que eso es lo que tienen, un 40%. Entonces, la oposición en su conjunto está marcando 56%. Nosotros tenemos una segunda vuelta garantizada. Y un presidente en ejercicio que va a segunda vuelta no gana. ¿Por qué ustedes no presentan documentos? Esas mismas muestras que ustedes levantan. Porque también se le atribuye a la oposición que habla de posicionamiento, pero que no lo esgrime. Nosotros lo hemos presentado. Ahora en las municipales, nosotros presentamos muchas encuestas. Luis Alberto, por ejemplo, él le llevaba 20 puntos a Diostacio y eso se publicó. ¿Y cómo se explica entonces que se haya producido ese fenómeno? Porque todo el mundo daba a Luis Alberto como potencial ganador. Correctamente, todo el mundo lo daba como Pero sin embargo, Diostacio le dio una pela. Fue contra el gobierno. Aquí se pusieron drones en un concierto. O sea, aquí se utilizó una cantidad de recursos. Sí, se vio. O sea, que fue incluso rechazado por la población. La forma como se impuso. Y los municipios de Santo Domingo Este se van a parar. Y yo estoy seguro que están indignados con lo que ocurrió allá. Y eso se va a ver también en las elecciones de mayo. Eso se va a ver ahora. ¿Y basta simplemente apostar a eso? ¿O hay que tomar otro tipo de precauciones? Dicen que la estrategia no se comunica, pero sí se van a tomar otro tipo de acciones también. Okay. ¿Ustedes han sabido como peledeístas que de alguna manera el presidente Fernández en este torneo luce ventajoso? Yo no lo siento así. Yo creo que nosotros tenemos un candidato con un potencial enorme. Es por el historial, 3 veces mandatario, el rostro es más conocido, sí, y es más competitivo incluso con el mismo presidente de la República. Hasta la consulta ciudadana en la que salió electo Abel Martínez, pues tal vez él no era el más conocido, pero cuando nosotros hacemos mediciones, los candidatos presidenciales, de los tres partidos más importantes, son conocidos por la totalidad de la población, 96, 95%. O sea, ya no hay un problema de desconocimiento. La derrota que recibió Abel en Santiago, ¿no repercute en términos presidenciales? Porque fue una derrota, se suponía que Abel ganaba también a través de Fadul Santiago de los Caballeros y no ocurrió así. Bueno, el PLD ganó en Santiago de los Caballeros en el 2020 y perdió la presidencia de la República de Luis Abinader. Luis Abinader fue presidente. O sea, que eso no tiene que ver. Nosotros
en una circunstancia extraordinariamente difícil, nos llevamos la mayoría de las posiciones todavía en el 2020, después de una suspensión de elecciones. O sea que, claro que nosotros hubiéramos querido que sea otro resultado, pero sobre todo por el bienestar de la población. Nosotros, de nuevo le digo, Francis, nosotros no lo vemos como una derrota. Una derrota hubiera sido si se dan las cosas en condiciones de equidad, en términos políticos. Bueno, entonces usted dice, la propuesta de gobierno, de los candidatos del gobierno era superior, pero cuando usted se impone de esa manera con recursos públicos, usted no se siente derrotado, usted se siente indignado. Y eso es un sentimiento diferente, es un sentimiento que moviliza y que unifica. Pero que deben tomar algún tipo de precaución con respecto al venidero torneo. La estamos porque tomando. se va a tratar de repetir la historia. No, se va a tratar, claro que sí. La Junta Central Electoral también tiene una responsabilidad. Pero no basta con eso. No, pero nosotros... La Junta descuida, no tiene el control absoluto de todos los centros. Créame que nosotros vamos a estar documentando también lo que suceda. Y aquí hay organismos internacionales. Nosotros no quisiéramos que la imagen del país se vea afectada por el comportamiento del gobierno, así que también el gobierno debe ponerse a la altura de este momento histórico, porque nosotros hemos gobernado y hemos sabido ceder. Eso que ocurrió con la suspensión de las elecciones municipales fue una concesión que se hizo, que tal vez no debimos hacer ahora cuando uno lo piensa, pero era lo mejor para garantizar la paz social. ¿Tú crees que la dirigencia del PLD trabajó en el pasado proceso comicial? Yo sentí como cierta apatía, cierta indiferencia. Estuvo integrada totalmente. Sin embargo, en mi área, en mi zona de votación, yo no advertí, había poca presencia No, es que era difícil, Francis, porque en su zona de votación y en la mía también, todos los funcionarios públicos, 600.000 funcionarios, empleados públicos, se les obligó. Yo tengo amigos que son empleados públicos que dicen, no, yo tengo que ir obligado a este recinto, yo no soy PRMista, pero yo tengo que ir y tengo que ponerme mi gafete porque es que si no me van a votar el lunes. Y a ese nivel era el asunto. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchos lo hacían convencidos porque son dirigentes de ese partido, claro, pero otros lo hacían obligados. Fue así. De todas maneras, el PLD no tendría ningún tipo de inconveniente si resultara ganancioso del venidero torneo en una potencial segunda vuelta el presidente Fernández. No habría ningún tipo de inconveniente. Nosotros tenemos firmado una alianza de segunda vuelta, o sea que cualquiera de los tres partidos que salga clasificado en primera vuelta va a recibir el apoyo de los otros dos. Nosotros estamos trabajando no para ganar en segunda vuelta, sino en primera, como Abel Martínez. Sí. Pero ese es el acuerdo que tenemos firmado en este momento. Y con respecto a las candidaturas senatoriales, sobre todo, que son de mucha influencia en algunos pueblos. Sí, hemos logrado, ahí se ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos 25 senadurías unificadas. La de La Vega, por ejemplo, se unificó cediéndola a la Fuerza del Pueblo con Euclides Sánchez. Pero también estamos recibiendo el apoyo en otros lugares. Cuando uno mira, por ejemplo... Cristina Lizardo en Santo Domingo Este. Que es la provincia más importante del país. Que luce puntera conforme a esa ACD media que publicaron ayer. Sí, siempre he estado puntera. Si usted le pregunta a cualquier colega de la provincia, ¿usted de la provincia? Sí, usted. No, yo soy de Santo Domingo. Del distrito. Ok, bueno, yo soy de Santo Domingo. Aquí luce Omar también bien posicionado. Sí, claro que sí. Yo soy de Santo Domingo Este y yo le puedo decir que usted le pregunta a cualquier ciudadano de la provincia de Santo Domingo y no sabe cómo se llama su senador. Sí. No sabe ni siquiera cómo se llama su senador. En el caso del senador de esa provincia ha habido mucho... No sé, Cristina es una mujer un orgullo de nuestro partido, la primera mujer que fue presidenta del Senado, que tiene una trayectoria impecable, además. Y está bien posicionada y yo creo que yo estoy seguro que va a ser la senadora de la provincia. Y vamos a estar vigilantes para defender ese voto. ¿Qué otros pueblos lucen Peravia, por ejemplo? En Peravia no tenemos alianza. En Peravia, en Dajabón, en Samaná no tenemos alianza. ¿En Dajabón van independientes? Sí. ¿Con quién más usted, el PLD en Dajabón? ¿Con la señora? No, pero Sonia está muy bien posicionada. ¿Con Sonia Mateo? Sí, muy bien posicionada. Sí, hace mucho que dicen que es la línea. Sí, porque es que ella ha encabezado también la lucha por el... La vi fajada ahí, tuve, por ejemplo, Sonia se fajó en el pasado proceso. Se fajó, sí. No. Hasta una huelga hizo conjuntamente con alguien más. Sí, porque fue burdo, lo que sucedió en Dajabón fue muy feo. No, mire, finalmente se perdió esa alcaldía, era por un voto que estaban peleando. Estamos todavía en el tribunal. ¿Todavía están superior contando? Electoral. No, vamos al Tribunal Superior Electoral. Okay. Mire lo que sucedió. Ahí Fior ganó por 3 votos. Y luego se ordenó, como es el procedimiento, a solicitud del candidato que pierde, se ordena el reconteo de los votos observados, que eran 22 votos observados. Pues Fior gana ahora con 6 votos. No, ella estaba por 1 y ganó por 3. Cuando se recontean los votos observados. De hecho, cuando dijeron que iban a recontar los votos observados, yo le dije a algunos compañeros
Eso es mejor para nosotros, porque normalmente el que lleva la ventaja tiene más votos observados y el que tenga oposición tiene más votos observados porque el gobierno tiene más facilidad para observarte los votos. Pues se recuenta y en efecto por 3 arriba. Se decide contar eso, a solicitud del PRM, se decide recontar eso aquí en Santo Domingo, en la Junta Central Electoral, algo que no había ocurrido nunca. Y mandan un helicóptero de la Fuerza Aérea los votos, a buscar la urna. La urna. Y traen 11 votos y dejan 11 allá. 11 votos trajeron y dejaron 11 allá en la Junta Municipal de Dajabón. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, cogieron los votos que querían coger. Y eso fueron los que se contaron aquí. Y entonces, en el conteo de aquí, sale ganancioso. Él, sí, pero es que dejaron 11 allá. Entonces, pero ¿y cómo va a ser? Y eso sí, tan burdo, tan... Así, entonces, pero nosotros estamos apelando a los mecanismos legales que existen, que están establecidos en la Constitución y en la ley, porque nosotros somos un partido que ha gobernado, que tiene experiencia de Estado y que sabe que para eso están las instituciones democráticas y seguimos creyendo en ellas. Entonces Sonia Mateo va por Dajabón. Es la candidata nuestra en Dajabón, claro. ¿Por Santiago? Miguel Ángel Yasmín. En Santiago tenemos a Marino Collante, Van independientes Santiago también. En Santiago vamos independientes, sí. Nosotros comprendemos los lugares donde no se pudo hacer alianza, porque normalmente cuando ya usted está en esta fase, para usted lograr aliarse con los demás partidos, tiene que retirar un candidato propio. Sí. Nosotros tuvimos la facilidad y la comprensión, el apoyo de muchos de nuestros candidatos en algunas provincias con los que hablamos y le pedimos el espacio y ellos pues colaboraron. Pero hay otros lugares donde nuestros aliados no pudieron hacerlo y eso se comprende también, porque se generan unos compromisos, hay gente que ya ha gastado, que está involucrada en su proceso. Y lo importante es que el sentido de unidad y el compromiso de sacar al PRM del gobierno se mantenga y ese compromiso exista. ¿No han hecho ningún levantamiento ustedes? ¿Por qué esa derrota tan marcada, aún con ese 30% de la población electoral? ¿Por qué Betty Jerónimo, que de repente no aparecía como potencial ganadora del torneo en Villamella, aparece finalmente como ganadora? Sí, nosotros hicimos el análisis de por qué el gobierno se pudo imponer de esa manera. Nosotros no lo vemos como una derrota. Nosotros vemos en realidad como un retroceso para el país. El hecho de que la abstención en las grandes ciudades haya alcanzado un 70%, motivada precisamente con recursos públicos. Aquí en nuestro país, durante años, ha habido clientelismo. Eso no es una novedad, es algo malo y es parte de la cultura política que debe ser erradicada. Es que hay algo... Sin embargo, una cosa es usted pagar para movilizar el voto y otra cosa es usted pagar para que la gente no vote. Johnny, pero es que hay algo más ahí. Además del clientelismo, estamos hablando de 7 a 2, de 7 a 3. O sea, no estamos hablando de 7 a 6. No estamos hablando de 7 a 5. No, estamos hablando de 7 a 4 o de 6 a 4. Esos fueron los resultados. En general, el PRM como partido, si usted busca, hay 2 boletas. Está la boleta municipal, quiero decir, la boleta de alcaldía y direcciones municipales. La voy a dividir en 2. La titularidad de los territorios, que son alcaldes y directores. Ahí el PRM como partido obtuvo un 47% y un 50 y pico, 56 cuando se suman sus aliados. Okay. Esa es la realidad en términos de voto. Lo que pasa es que usted lo que está viendo es el porcentaje de alcaldías obtenidas, pero una alcaldía se gana por un voto. Sí, yo lo sé. Entonces, en términos de voto, el PRM obtuvo un 47% a nivel nacional en las alcaldías. Cuando usted se va a los regidores, donde la cantidad de recursos públicos que fluyeron fue inferior, entonces el PRM obtuvo un 41%. En términos de votos en la boleta de regidores y vocales. Entonces, nosotros no podemos hablar de derrota en esas circunstancias, porque los votos en términos electorales no se consolidaron a favor del partido de gobierno. En realidad, nosotros lo vemos que están más pesados del lado de la oposición y la abstención favorece naturalmente a la oposición, porque es un voto que a pesar de los recursos de que disponía el gobierno, no se pudo movilizar ni siquiera con esos recursos a favor de la propuesta del gobierno. Sí. Por lo tanto, un voto naturalmente opositor que nosotros lo que tenemos que encauzarlo en mayo. Y motivarlo y llevarlo. Se habla de eso, de que ustedes no estuvieron participando, de ese proceso que es uno de los más difíciles. Sí, estuvimos participando, lo que las condiciones eran muy desiguales en términos económicos. Recuérdese además que el presidente de la República retuvo los recursos de los partidos hasta 48 horas antes que fue que se lo entregaron del proceso electoral. Nosotros tuvimos casi una precrisis electoral aquí, sí, que es un deseo de impedir
la capacidad de la oposición de movilizar su electorado. ¿A cuánto ascendió el volumen de recursos otorgados por la Junta Central Electoral, distribuido entre los partidos? Mire, más o menos. No tengo el dato preciso. Yo sí le puedo decir que fue prorrateado, o sea, que no va a ser entregado en una sola partida, sino que se va a entregar de aquí hasta mayo. Y lo segundo que le puedo decir es que por primera vez en la República Dominicana un gobierno decide disminuirle los recursos a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos. Eso nunca se había visto aquí, nunca. Nosotros gobernamos muchos años y nunca se nos ocurrió derogar una disposición legal donde se le asignaban los recursos a los partidos políticos. El PRM lo hizo, y lo hizo, te dirá, bueno, pero es que ellos también van a recibir menos. Sí, lo que pasa es que ellos son el gobierno. Y con respecto al alegato de que la oposición no hace oposición en términos efectivos, incluso algunos partidarios de la oposición así se manifiestan en contra de la actitud que muchos de ustedes asumen. Yo creo que nosotros, al haber gobernado tanto tiempo, fuimos prudentes en estos 4 años como oposición, y creo que ya esa prudencia tiene que terminar y tenemos que asumir en estos meses que quedan del nefasto gobierno del PRM una actitud más agresiva en términos de denunciar las cosas que están mal y de defender nuestro legado, nuestra historia y el pueblo dominicano. Yo creo que sí, que la crítica es válida. Sin embargo, veíamos a un presidente, tú hablas de nefasto, pero el presidente lucía muy conforme con el escenario a su favor que reinaba en la Asamblea Nacional. Porque es un presidente que... Y con un dramatismo y un... Mire lo que está sucediendo ahora. histrionismo sorprendente. Usted tal vez cree que el presidente está contento porque obtuvieron esa cantidad de alcaldías. No, ellos están tristes porque le faltaron 16 que obtuvo el PLD y unas 5 que obtuvo la Fuerza del Pueblo. No, porque ya hubiese sido ya una masacre. Si ellos se llevan, además de la que se llevaron, se llevan las 16 del PLD. Ya ha iniciado una campaña de ir a comprar o intentar comprar a los que perdieron de todos los partidos. Y para eso utilizan un partido que se llama Justicia Social, que ese es su fin, básicamente. Sí. Se le asignan recursos para que vaya a tratar de comprar. Los compañeros que han recibido la llamada, varios de los candidatos a alcalde de nosotros, con mucha indignación, nos contaban en la asamblea que después de que con los recursos públicos los humillan en su propio territorio, pretenden con esos mismos recursos públicos, lo llaman y le dicen, ¿cuánto usted gastó en la campaña? Que nosotros se lo vamos a reponer. ¿Usted cree que alguien en este país tiene capacidad de pagarle a 400 alcaldes? Una persona. Sí. Eso es con recursos públicos. Y eso es algo que la sociedad dominicana tiene que rechazar. Eso es algo que aquí no se había hecho nunca. Eso nunca se había hecho. Sistemáticamente tratar de comprar todos los dirigentes de un partido. Sí. Aquí hubo, de hecho, un invitado que habló de que cerca de una docena de aspirantes a la alcaldía, a diferentes alcaldías que no alcanzaron el triunfo, se iban a mover hacia el Partido Revolucionario Moderno. Y lo planteó públicamente. Sí, pero ustedes no asumen ninguna situación. Pero lo estamos denunciando aquí en este defensiva programa. Ni ofensiva. Bueno, no, lo estamos haciendo. Pero ya el tiempo transcurrió. No, todavía no ha transcurrido. Ese proceso se está dando ahora. Le están ofreciendo entre 15 y 20 millones de pesos a cada uno, incluso en distritos municipales, que es una cantidad de dinero exorbitante. Primero, que no se le puede creer. Eso es lo primero. Sí. Y segundo, cuando le dicen que se lo van a dar en obra, ¿bajo qué condiciones se lo van a asignar en obra? Porque las obras se asignan bajo licitación. Sí. Entonces, aquí estamos hablando de la más descarado uso de recursos públicos para comprar dirigentes de oposición. Básicamente de la desestructuración del Estado a favor de una candidatura. Nosotros esperamos que el presidente Luis Abinader recapacite y que recoja ese comportamiento, porque la historia se está escribiendo, apenas se está comenzando a escribir. Es el poder, Johnny, estamos hablando del poder político, estamos hablando de... Todo poder tiene un contrapoder. Olvídese que las cosas no pueden ser de esa manera. Bueno, pues muchas gracias a Johnny Pujol, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por acompañarnos en la mañana de hoy. Ya ustedes ven cuál es la situación. Ojalá que todo transcurra para provecho del desarrollo y el crecimiento y la consolidación finalmente de la democracia dominicana. Yo creo que de alguna manera hemos crecido al margen de cualquier de esos elementos que ciertamente terminan a veces lacerando este ejercicio democrático que ya tenemos bastante tiempo asumiéndolo con mucha responsabilidad y que de alguna manera ha servido para ser referente, ¿no?, a otras comunidades del mundo que necesitan y requieren del dominio que uno finalmente ha tenido sobre todos estos procesos, independientemente de algunas pizcas
de anomalías que se registran y que hay que seguir. ¿No han planteado la posibilidad ustedes de sacar de circulación la cédula de identidad y electoral como mecanismo de remediar esa compra que permanentemente se ha estado suscitando? Esa es una opción, lo planteaba yo hace un rato. Ese puede ser una opción para otro proceso electoral, pero ya... Por supuesto, ya para este proceso no. Para este tenemos que hacerlo. De nuevo, nosotros lo que aspiramos, esperamos y vamos a Porque de hecho las mesas electorales tienen un registro de cada votante. Y si yo me presento como fulano de tal, puede ser verificado por mi rostro, si se corresponde ese fulano de tal, con la foto que está ahí. Para eso tendríamos que tener una cédula inteligente, es decir, biométrica. O una cédula inteligente podría ser. Todavía no lo tenemos en el país. O sea que... Pero hay que buscar la manera de atacar eso. Yo creo que sí, yo creo que fue un retroceso en nuestro país que se eliminara el voto electrónico. El voto electrónico era mucho más seguro. Primero porque ahí se acababa la discusión de voto nulo y observado, porque la máquina no lo permitía. Segundo, usted tenía un conteo inmediato. Inmediato, sí. O sea, eso fue un gran avance para nuestro país. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que volver a esa discusión. Creo que este conteo manual es un retroceso, porque entonces vienen los fraudes de palito y cruz. Y esos son peores, porque eso depende de la voluntad de cualquiera que tenga una mesa. Y cualquiera puede alterar fácilmente. Con recursos usted compra un colegio electoral completo. Sí. Entonces eso hay que, como sociedad tenemos que volver a revisar la forma como se hacen los procesos electorales aquí, incluyendo el tema del registro de los Así electores. es. Bueno, pues muchas gracias a Johnny Pujol por acompañarnos de nuevo en el Matutino del País. Hacemos una pequeña pausa y aún nos queda bastante contenido que queremos seguirlo compartiendo con ustedes en esta propuesta de hoy jueves 29 del mes de febrero.